So I'm going to introduce a little bit Matthias Frilingsdorf. I hope that's right. Quisiera presentar a Matthias Frillendorf. At iVerify. Es un investigador en iVerify y trabajaba en Deutsche Bahn, especialmente en dispositivos móviles y la seguridad de estos dispositivos. To work for security products for T-Systems. También trabajó para T-Systems. He wrote a master thesis on Escribió su tesis sobre exploits y detección de software malicioso y ha trabajado OBTS, en Black Hat, and now BTS So, y DEF CON y hoy está aquí. malware, and he's gonna Es un experto en el sistema iOS y el malware escrito para este software. Predator, the evolution of commercial spyware on iOS. La charla se llama De Pegasus a Predator, la evolución de spyware comercial para iOS. Un aplauso para Matías. Talk from Pegasus to Predator, the evolution of iOS commercial spyware. Nothing more to say about me, except that No decir nada más sobre mí, excepto que me gusta mucho el básquetbol, el baloncesto y los juegos de mesa. Hoy vamos a hablar de la historia, del tema que nos ocupa, de la detección de spyware y del estado actual y del futuro próximo. Empecemos con la historia. Vamos a ver de cosas de las que no voy a hablar. No voy a hablar ni de software de acoso, ni de acoso doméstico, ni de marketing. Tampoco voy a hablar en la justificación de polémicas sobre el spyware comercial. Y tampoco voy a hablar sobre jailbreaking. Vamos a definir lo que es el spyware comercial. Es una capacidad ofensiva que ciertas empresas brindan a estados. Es un implante para exfiltrar datos, sea con 0 clic o con 1 clic. Suele estar dirigido a objetivos individuales y se suele conocer también como actores ofensivos o software mercenario. Hay muchísimos usos conocidos de este software en la sociedad civil, entre periodistas, entre el sector privado, especialmente en los últimos 8 años. No es trivial la detección sobre iOS y suele demostrar vulnerabilidades y exploits muy interesantes. El impacto es enormemente grande para la persona que ha sido objetivo de este ataque, aunque sea de baja probabilidad. En el caso de Khashoggi, por ejemplo, fue asesinado en Turquía y hay otros casos en los que los periodistas infectados han sido traceados y han sido atacados. Por eso es importantísimo tener capacidad de detección. Vamos a comparar términos como jailbreak, como software de acoso y como spyware comercial. Jailbreak es normalmente para liberar el dispositivo propio. Es muy fácil de detectar porque lo estás haciendo tú mismo. El comercial es 0 días, es de gobiernos, es objetivos individuales y es muy difícil de detectar. Los 3 conceptos son muy distintos.
Jailbreak es algo que hacemos nosotros para nuestro propio beneficio. Es muy distinto del spyware. El primer caso del que todo el mundo sabe es el del 2016, el Pegaso. Se detectó porque fue un periodista Vimos que había muchas cosas interesantes pasando. Lo siguiente que hicimos fue la primera vez que conseguimos obtener una muestra del spyware, del software espía. Había mucho ruido en el sistema y francamente era bastante fácil de detectar. Esta segunda muestra de Pegasus que encontramos en 2021, Forced Entry, era mucho más avanzada. Es bastante famoso. Recomiendo que chequen su proyecto de Google de cómo funciona. Si sabes el iCloud o el teléfono de una víctima, es suficiente para hackearlo. No hay ninguna solución excepto apagar el dispositivo para mitigar ese ataque. Puedo recomendar también que chequen la investigación de Amnesty, donde hay mucha información, muchas páginas. La diferencia entre un ataque de zero clic. Si quiero reinfectar un dispositivo y utilizo ese tipo de ataque, cada vez que quiero infectar, necesito que el usuario clique en el link cada vez. En cambio, un zero click attack basta con que lo clique solo una vez. Cada vez que el dispositivo arranca, el malware queda activo en el dispositivo y si quiero volver, puedo volver. Es muy útil para un hacker, pero es muy difícil para nosotros detectar ese tipo de ataques. What we could also see there is that Pegasus started a lot to clean up their traces and hiding. They were Pegasus empezó a limpiar mucho sus trazas, sus pistas, así que limpiaban los registros y no quedaban trazas, no quedaban pruebas. Estaban lanzando desde el directorio. Después del reset, después de resetear, muchos registros estaban medio borradas y eran accesibles solo para root. Empezaron a limpiar también el shutdown log, el registro de apagado. Entonces iban limpiando. Se estaban disfrazando de procesos del sistema normales y así era como se veían como algunos de los procesos que normalmente serían normales ver en un dispositivo iOS. Entonces era muy difícil detectarlo. In 2023, we had a BlastPass exploit chain that was discovered, and we were able to gather specific. En 2023 tuvimos un exploit de BlastPass que también detectamos, del cual también obtenimos una muestra. No voy a hablar mucho de esto, ya lo hablaremos más tarde. En 2019 lo llamo la campaña contra uigures. Es un Google Project, un Google attack. Lo interesante de esta campaña es que duró en el tiempo 3 años.
the group of Uyghurs time over time again. There were 3 different iOS. El grupo de uigures, Every single time it was an infection vector which was coming in via WebKit. el vector de infección era un WebKit. Esta campaña Single piece of data fully unencrypted over the internet. incluso transmitió todos los datos sin encriptación a través de la red. Entonces podíamos leer todos los detalles, todos los datos que se transmitían. It was just not a thing. Now, 2022, we had Hermit. That was another case that was detected by Google Tag. En el 2022 hubo otro caso descubierto por Google Tag. Application, En este caso fue una aplicación de Sideloaded now with mobile network carriers to porque estaba utilizando la red If you want to get access to your mobile network again, you need to download overnight. y te decía si es que quieres acceder nuevamente a la red tienes que bajar esta aplicación y una vez que la gente lo bajaba Contain a couple of y esta aplicación contendría public exploits in order to. exploits públicos y no públicos para This is lanzar un ataque. that I know that commercial spy was Este es el único caso que conozco de aplicaciones comerciales como is actually pretty noisy. debe haber más casos, pero Famous case of Operation Triangulation. tenemos el caso famoso de Operación Triangulación que fue discutido el año pasado por Kaspersky. That is iMessage. Una vez que tenemos el Case around that el vector de infección eMessage, and this one was detected es- by network and forensic este fue detectado por Network Forensic Analysis. monitoring. Kaspersky tenía su propio monitor de red, Found a suspicious encontró un dominio sospechoso y así es como llegaron al that el caso. everything started with that malicious domain and the Desde que encontraron database is public since years. el dominio sospechoso, hicieron una base de datos pública. Very expensive spyware chain made Quien sea que lo haya escrito es una by not checking that. agencia con bastante financiamiento. Backup agent Eh, is a legitimate iOS process, but it's not used since iOS 4. So any El Backup Agent es un proceso legítimo de iOS, pero ya no es utilizado. is super suspicious. Y si es que alguien lo ve, es bastante sospechoso hoy en día. And very expensive, so that is just a very interesting failure, if you ask me. In terms of cleanup, what we could see En here, términos de limpieza, estaban borrando registros, estaban borrando archivos de eMessage, trazas de eMessage y bases de datos relacionados. let's briefly chat about Predator. Hablemos sobre Predator. Infection vector was here WebKit at the time. El vector de infección era WebKit. It's a one-click attack. Es un ataque de un clic descubierto por Citizen Lab, Time infected with Pegasus. casualmente en un dispositivo que también está infectado por Pegasus. It was extensively talked about by Google Tag, but also Cisco Talos last year Google Tag y Sistotalos también estuvieron trabajando. in total work together. At the time, it was, I think, the first public En la época fue el primer caso público manager from Meta was attacked. en el que un manager de Meta fue atacado. Even in 2021, Incluso en el 2021, Predator hizo mucho, se ocultó, lanzaba, they were already disguising as normal system processes, like one se ocultaba con un sistema de proceso, un proceso del sistema normal. the second version of Predator La segunda versión de Predator es más interesante, rewritten, while the first fue totalmente reescrita. La primera estaba basada en Python. make it applicable to Android and iOS. The second version Esta segunda versión rewritten in Objective-C. estaba en Objective-C. It still uses WebKit as an infection vector. Aún utiliza WebKit como And if you want to vector de infección. Es un cero clic. Y si quieren ver cómo funciona, puedo recomendar una presentación del año pasado aquí en CCC. we got access to the validation steps and the cleanup steps that we're doing. And we're still checking for running processes from private.temp. That we're not checking for different No estaban revisando por registros adicionales, estaban revisando si that specific set el modo desarrollador está activado. be shut down.
So they're not going to leave any traces inside of SAP. The two points highlighted in purple Los dos puntos en lila son interesantes porque el primero puede ser hecho por uno mismo, el segundo es por una empresa. Tengo mis dudas de que esto sea verdad, porque no habría sido posible infectar más dispositivos. El último ejemplo que voy a mencionar es NoClip. Solo la encuentro en Google Tag en Hexacon de este año. Usaba WebKit y después un implante. Lo interesante de NoClip es que hay mucha limpieza a posteriori. Después de cada extracción se limpia todos los registros. Esto sucede después de cada paso, que son un total de 40. Así que hay muchísima actividad de limpieza y esto en sí ayuda a detectarlo. Si vemos la evolución a través de los años, la primera versión de Pegasus empezó como N-Click. Había persistencia, no había limpieza y podíamos ver los exploits y los implants. Los otros dos ya estaban usando 0 clics y no tenían persistencia, y aunque había mucha limpieza, pudimos encontrar los exploits, pero no hay muestras desde el 2021 de los entornos cerrados que usaba Pegasus. Puede ser que la salida del entorno cerrado haya sido corregida. En el 2021 era N-Click, había persistencia y había exploit y implant. La del 2023 era 0 click, ya estaban haciendo muchísimo más cleanup. No hay, solo hay un loader, no hay ninguna muestra. En el caso de iSoon, era un ataque de N-click, sin persistencia, sin stealth, y la recuperación del exploit estaba completada. Hermit 2022, no sabemos si había actividades de limpieza. Para operación triangulación era 0 clic, con limpieza y mucho ocultamiento. Si miramos en lugar de las muestras el tiempo, estamos viendo más 0 clics, menos persistencia y estamos viendo la explotación inicial. Si vemos lo que va dejando detrás de sí, en el caso de Pegasus, hay registros de apagado. Las entradas amarillas son sospechas nuestras de que esto existe, pero no tenemos prueba. Tampoco sabemos sobre los archivos específicos o los dominios. Con los Predator tenemos momentos en los que el sistema se colgaba, sabemos las direcciones web
and about the attack infrastructure. y tenemos archivos y procesos. Lo mismo para ISUN, para Hermit. Any infiltration because No tenemos casos de infiltración porque es una aplicación que se instala a través de un cable. we have the exact same things. Con la operación triangulación tenemos exactamente el mismo dato. See that this is En la evolución temporal vemos que no hay grandes cambios y que las técnicas no están cambiando. a little bit different ways of getting onto the device. Simplemente el acceso al dispositivo está cambiando un poquito. By category, if we want to detect Vamos a ver las categorías. interesting data categories that we want or need to get from a device. Hay ciertas categorías que necesitaríamos de un dispositivo. La lista de aplicaciones Be able to detect crash logs, para ver Hermit, the initial infiltration, los fallos del sistema, el registro de fallos, los archivos, behind network data is always datos de red. command and control infrastructure. And if we get access to a process list, Y si podemos we would be able to acceder a una lista de procesos, podríamos encontrar muchas de estas muestras de estos procesos. Let's talk about how we're actually detecting or how this commercial spyware was detected. Vamos a ver cómo se detectan específicamente. This is a target data that we want to look at. Este es el objetivo que Talking first about nos estamos poniendo para ver los datos. frankly, you can't do anything at all. The only thing No hay mucho que se pueda hacer. is you can check if there is a specific file at a specific file path if you know the exact full Si sabes exactamente la ruta y el archivo, and it's called file 1. If this changes to file 2, you're lost. You don't have a way of detecting that anymore because sabemos que puede haber una infiltración, pero en el momento que el archivo en concreto cambia de nombre ya no lo sabemos. for domains, you can run a local VPN. Lo mismo puedes estar monitoreando dominios, puedes estar explorando el tráfico. On the device, you're able to get a list of the applications. Si tienes un MDM So that's it. puedes detectar Hermit, pero no mucho más. Another method available that you can use Otro método que se puede usar desktop application on a Windows desde on a Mac client and un ordenador Linux con el specific computer teléfono conectado, puedes ver el log de Trust, list of all the running applications. You're able verías todas las aplicaciones, to los registros de fallos del sistema, This is great for detecting like y todo esto te ayuda a detectar la infiltración inicial y para detectar Hermit. being used very Veamos ahora las fraction copias de seguridad, modules which are que son muy útiles. then we can see that in backups we get lots of interesting information about files which were left on the device, Hay archivos que fueron dejados en el sistema, duration profile, hay comportamientos del dispositivo y permisos del sistema. and there is one excellent tool available which is MDT, La mejor herramienta es MDT, MVT, desarrollada por Amnesty International. their discovery, and I can highly recommend to like normally do backups. La recomiendo de corazón I'm not going to extend para usar las copias de seguridad. talk of that I'm going to leave you No voy a entrar en detalles, back later on. pero voy a dejar muchos recursos que se pueden usar más adelante. We're able to gather that app list. We're able to get some file information, some network information, and De la copia de seguridad podemos ver las aplicaciones, los fallos del sistema, los archivos, la red y los procesos. diagnostic tool that Apple is using. If your iPhone La herramienta de diagnóstico habitual de Apple, backup together, background together with you, or you go to an Apple store and they're going to do that as well. la puedes usar tú mismo o la puede usar un App Store. Traditional forensics, and there's excellent papers available. Since last year, Esto está muy bien documentado porque se usa en todo tipo de análisis forenses. the Diagnosis Analysis Framework that is just dedicated at malware analysis. Hay varias Recommend to check it out. herramientas para analizar estos sysdiagnose. Sysdiagnose, but Apple has their own IT training that you can just follow, and there's multiple guides available that allow you to do this.
So with this, Con SysDiagnose podemos conseguir todos los datasets que queremos. Podemos conseguir varios registros, información de los apps, that means the very traditional detections like using los métodos tradicionales de detección como detección de seguridad móvil, MDM, in order to detect new samples of no son suficientes para detectar las nuevas muestras. some of the old samples where IOCs are available. Algunas de las muestras antiguas sí están disponibles. New Si quieres encontrar algo nuevo, forensics fire, necesitáis utilizar rayos forensics. and the more data you can get, the better it is. La más cantidad de muestras y datos que podéis conseguir, And that is the like sad thing is mejor. takes roughly 10 to 15 minutes. In iTunes, it may even take some hours. SysDiagnose puede tomar 10 o 15 minutos en total. En cambio, los backups de iTunes pueden llegar a durar horas. Backup of a phone over USB 2. Hacer el backup de si queréis hacer el backup de un teléfono con un USB puede durar varias. Deberíais tomaros algún café porque puede tomar un buen tiempo. So if you're talking to a journalist in Jordan, Si estás hablando con un periodista en Jordan y estás intentando que instale en Python en su absolutely a challenge. ordenador y alguna de las herramientas, pues puede ser bastante difícil. Transmit gigabytes of data, you can sometimes just take weeks. Si estás hablando con alguien en otro lugar del mundo y estás transmitiendo grandes volúmenes de datos, pues puede ser muy difícil que funcione. And also something Puede that tomar mucho tiempo. public available IOCs are very, very old. This is great for looking for malware Algunos de los indicadores de compromiso disponibles organizations son muy antiguos. and detections hidden IOC, to any indicador de compromiso. so that they can use this. So if we're summarizing forensic analysis, then Este es un resumen del análisis forense. there's different pros and cons, but Hay diferentes pros y contras. not something that we can do without the user or something that we can just even like automatically check in the Hay background. cosas que no podemos hacer sin los usuarios y Let's talk about LastPass. vamos a hablar de BlastPass. In September last year, Apple closed the vulnerability. El 7 de septiembre del año pasado, Apple cerró una vulnerabilidad en iOS. The same day, Citizen iOS. published a report about a new attack that at like Publicaron un reporte, una noticia sobre un exploit de BlastPass. in October 2023, I got a En octubre de 2023, un cliente me contactó y me dijo que posiblemente tenían un dispositivo que había sido comprometido. in iTunes backup some telemetry. Los datos que teníamos en ese momento eran los registros de crash, los backups de iTunes, I was trying to find if data de telemetría. the suspicious activity like processes executed Estaba buscando actividad sospechosa, network specific files. procesos que estuvieran dedicados a llamadas por internet When I was looking at o que estuvieran. find something that immediately Cuando estaba mirando los registros I had 25 de crash, processes. That was a short break. encontré 25 procesos más de lo normal. And that's absolutely suspicious. Esto es muy sospechoso. So when I looked at the Homedy crashes, they actually looked pretty normal. Así que miré a los crashes Homedy, If you look at the map, parecían normales, pero cuando empecé a mirar los Message Blast Door Service Crash, and then I could also see there empecé a ver cosas sospechosas. a plist file which is like decoded from an NSKey archiver, and this just goes on forever. So that was definitely suspicious. Esto era muy sospechoso. Luckily, I had a backup available. Sí que tenía un backup disponible. Crashes, I could see that IM Transfer Agent, that is a process responsible for downloading iMessage attachments, Vi el agente de transferencia, IMT Transfer Agent, that I had available. I found 8 different sample.pkf. y con todos estos archivos que tenía disponible, encontré That pkpass file, estos archivos, password attachment, I could see there were 5 different files there. que había 5 diferentes archivos ahí, y el logo Matching the specific file type. el logo no, Once I investigated the logo.pkf a little bit more, I could see there was a binary plist which was attached to it.
And this binary plist had an object at offset 11 that contained Luego tenía un plist que tenía una referencia 11, que tenía una SX, una expresión NSE. ¿Qué es una expresión NSE? Es un ataque, es una técnica de ataque que ya había sido utilizada antes. This is just a way of calling arbitrary receivers with a selector name and arguments. And Pero en esencia es una manera de llamar a... Es una función de llamar a diferentes argumentos. this is a very nice way of dynamically executing code on iOS. Es una manera muy buena de ejecutar código dinámico en iOS. So this NX expression had 4 different Esta expresión NSE tenía 4 diferentes cargas, payloads. cargas útiles. This is how it looks like. Esto es como una carga útil se ve. Python Magic in order to Tuve que hacer algo de magia con Python then it looks like this. para que se viera un poco más bonito en un formato más leíble. 39 lines of NS expression. Y encontré 2.539 líneas de expresiones NSE. And after the NS expression, Después de la NSE expression aparecen las cargas útiles, un archivo de configuración. and you had another payload that was called payload X. And Tenemos otra carga útil, una carga útil llamada X. the config file didn't contain any iPads. Is maybe because iPads are usually not able to open wallet passes, but maybe there is a different reason for that. But still, at the time, I just had the En ese momento se tenía toda la estructura en general, not really good enough to read. So pero no era muy bueno para leer. Algo, and after hice algo más de magia en Python y se puso algo pseudo object de ese tipo, unos pseudo objetos en Objective-C, 650 lines. y ahora toda la carga está en 650 líneas. Skipping over that for time. Voy a saltar esto por ahora. The config file itself was very interesting. El archivo de configuración era muy interesante porque contenía Like a simple name for DLSim. It un símbolo llamado lncin controls log underscore y una referencia al log. DLSim is interesting because very often if you can access Objective-C, you still want to call some Cuando puedes acceder a Objective-C, aún puedes llamar a funciones arbitrarias en C. able to call those functions, and DLSim would give you a valid signature for that. DLSim te da una signature adecuada para poder llamar. About 24 times of a weird number which was called inside of that pattern. And you could see that there is then some names to another, Puedes ver ciertos nombres en algunas funciones. and there is something like NS invocation that is called, and that definitely looked interesting. So when I translated that number back into hex, I Cuando traducí este número looked at it a bit further, era un -2 y viendo un poco más, esto estaba encajada con la invocación a DLSim. so that meant that this specific sample still Entonces quiere decir que esto pack bypass or an unfixed call. tiene infiltrado una llamada no fija. Easy solution in order to get to the pack bypass, but unfortunately due to time, I will skip this to a blog post that we're going to release. Voy a saltar esta parte para un blog post. Yeah, let's skip. Vamos a saltar un poco de esto. Medidas evasivas. To 0. So the, Estaba fijando los registros en 0, entonces lo estaba borrando. Estaba evitando algunos eventos de Jensem y otro tipo de funcionalidad. so the overall structure of this was Entonces la estructura general era cargando ciertos frameworks, extrayendo un archivo de configuración, then it was loading payload C, revisar el dispositivo, abrir una carga C, preparar algunas funciones call payload C, y luego llamar a la carga C 3 veces. would actually read an object from the stack Y esta carga reiría un objeto de la pila in order to send XPC messages, para poder mandar mensajes and they would do y recibir mensajes XPC. the right one. If they don't find the right one, they Y access esto en un bucle. the message. They Y si encuentra el mensaje XPC adecuado, lo utilizaría como una llave. and if it's the right key, they would Y si es la llave adecuada, lo desencripta. likely happening here. Lo que esté probablemente pasando acá XPC connection to EM agent in order to receive the next iMessages to parse.
And then they were using some of the next Es- messages estarían usando los mensajes de e-message. This is actually damn smart. Esto es bastante astuto, porque si provees tu llave como parte de un mensaje e-message, It's very, very hard to retrieve the next es muy difícil for the next stage. obtener la llave de desencriptación para el siguiente paso. To disk, I'm not able to get access to that key. And they have pretty much control over that. And they can very easily Y pueden mandar la llave fácilmente por e-message very, very hard in order. y lo hace muy difícil de extraer la carga. Yeah. And at the very end, they will also Al final también saldrían specific part of Message Espresso service that would also like normally exit normally. So, para salir normalmente. so what we could see here is the first part that we've seen. Lo que podemos ver es que crasharon varios procesos al inicio Not burn any vulnerability. para no What they're doing is they're crashing the process to quemar algunas vulnerabilidades. Después de 25 veces, additional crash log. This is why we iOS no mantendría ningún log adicional y por eso no se podía ver, por eso había esa brecha. some DOS vulnerabilities first. They're not burning their actual vulnerabilities used, and then they start to transfer afterwards to the. Luego empezaron realmente a transmitir la vulnerabilidad real. There's lots of OPSECs that could have been done a lot better. Aún así podrían haberse tomado varias medidas, por ejemplo, el número excesivo de crashes. Yeah. Is this the end for the specific? Ese es el final de esto. No, the HomeKit vulnerability, and at the time I didn't know. En el momento no sabía cómo podían iniciar la expresión en S. Here mentioned at this talk, Esto fue mencionado en una presentación por Ian, but you can check out. pero pueden revisar su presentación. So, at the very end, that chain looked like this. We had a Al final, esta era la cadena. Hay una State 0 HomeKit, la NS Expression, Payload X y el implant que viene más tarde. Esta es una vista de pájaro IOCs that were gathered here. de cómo son los IOCs. The current state of detections. Vamos a ver cómo es el estado actual de las detecciones. A lot of the mitigations that iOS Aquí tenemos muchas de las mitigaciones de iOS a través de los años. This is not a full list, or No es una lista completa, some mitigations that I picked out. sino simplemente una lista de mitigaciones que me parecieron interesantes. In order to tell us about the Desde iOS 14 by commercial spyware. hay ya notificaciones de amenazas. But as you can see, there is not a single mitigation that Pero no hay una sola mitigación detecting those specific commercial. que Apple haya implementado para ayudarnos a detectar las infiltraciones. Research. Aquí hay algunas organizaciones que sí se interesan en este tipo de investigación. Muchas de ellas son de la sociedad civil y han hecho muchísimo para aumentar la visibilidad de este problema y proveer incluso la tecnología fundamental. También hay algunas del sector privado, But there is not a lot of companies that are actually specifically focused. pero muy pocas están específicamente enfocadas en el trabajo forense. If we're looking at the state of malware detection, Si vemos el año 2022, 2 years ago, I no pinta bien. great if we would get an endpoint security framework for iOS Estaría bien to detect such threats. tener mejor capacidad para detectar, This is how it changed with 2023. pero esto solo llegó en el 2023, en 2023. Detection. But we still, Hay una mayor atención a la detección de malware this is how it looks in 2024. y en el 2024 lo que vemos es que hay muchos Little bit over time, aspectos en los que vemos progreso companies and individuals are now going more and more into doing more. y el sector privado y las personas privadas se están involucrando más, Like private companies and the civil society pero no hay mucha comunicación entre ellos y la sociedad civil. to come up with their own techniques Y esto quiere decir que cada uno están
inventando sus propios métodos sin comunicarlo. The entities that is benefiting Todo esto beneficia a los vendedores comerciales de spyware comercial. Esperemos que esto cambie en los años que siguen. seen is that security hygiene, Hay mejor higiene it's a huge de seguridad. often I have seen devices from persons that have been attacked time over time. No sé cuántas veces he visto Still that I was very dispositivos 8 months outdated. infectados que tenían un sistema operativo Very basic obsoleto managing mobile devices are not just followed. There is a lot of work that we y have to las directrices no se siguen. And in this specific case, if we want to detect commercial spyware, because Si lo que queremos es detectar we're not able to do it without el spyware comercial, no podemos hacerlo sin los usuarios. En el caso de Apple, no hemos visto ningún cambio en la cultura de los años, los últimos años. mitigation side. We just have Pero no hay ninguna atención por la prevención, side and on support solamente en la visibilidad, research of forensics, because security research y hay departments en alguna medida están apoyando analyze commercial la spyware investigación. and find some of the forensic traces. A brief note on security versus privacy. Las diferencias entre seguridad y privacidad. Very delicate balance that Apple obviously has to find. Apple está obligado a buscar una especie de equilibrio en este ámbito. And like the majority of the population, very great. La But for some individuals privacidad who are attacked, para la mayor parte de la población está muy bien, that está muy bien considerada, pero para ciertos their complete privacy is. individuos On the other hand, if we have too much visibility, we're harming privacy. If we la visibilidad de estos individuos está yendo en detrimento de su privacidad. have full visibility on the iPhone, but in my No estoy diciendo que tengamos visibilidad completa thinking about en el iPhone, groups and having pero Apple tendría que estar pensando en distintos grupos de usuarios y especialmente ver quiénes son las personas que son objetivos más claros de estos ataques. that needs to be done by the individual person if they want their device to be. Hasta ahora, la decisión es del individuo But the current state of si su teléfono debe ser investigado attack masses of devices and without no chance of detection. o si esto es algo que beneficia a la población en general. This slide that you can read after the talk, some of the guidelines for He targeting. incluido algunas transparencias que son para leerlas después de la charla. Suggest to follow this. A short note, No voy a entrar en ellas, pero las podéis leer más tarde. absolutely no. ¿Podemos prevenir cualquier tipo de ataque? De ninguna manera. Absolutely yes. ¿Debemos usarlo de todas maneras? In order to reduce Decididamente sí. surface on iOS, and I can highly suggest to use it. Es una herramienta excelente Attackers para detectar infiltraciones, pero no es una bala de plata. commercial spyware might change in 2022. Vamos a ver cómo puede cambiar Suspect is that todo en el 2025. are protected areas like third-party Hay ciertas áreas que están menos protegidas, como por ejemplo aplicaciones de terceros como WhatsApp o el mail y el calendar. Vision Pro app. Tampoco sabemos lo que va a pasar con Apple Watch, todos estos dispositivos que son más nuevos. Yo no sé cómo hacer investigación forense en estos dispositivos. Using multiple exploits for multiple targets, or maybe they're just like stopping at exfiltrating a Los atacadores están cambiando de estrategias, At some point in time, the model of using an RCE sandbox escape a kernel cambiando de apps, por ejemplo. we're going to see that also attackers are going Los- to professionalize Estos ataques van a dejar menos rastros, van a hacer más actividades de limpieza that extremely hard if you're not y el análisis de postmortem va a ser muy difícil. Por eso hay que monitorear continuamente. continuous monitoring if we really want to detect such malware. Okay, I know it's past Christmas, but I still have a wish list. Mi carta a los Reyes.
para el 2025. See improved Apple Strat notifications. I would like to see details of detected malware, some of the Unas notificaciones, mejores notificaciones de amenazas. they only see that they were start of an infiltration. Did they see a Por ejemplo, si han visto intentos fallidos o intentos con éxito. going on in that device? Más detalles sobre cuándo exactamente se han producido estas detecciones. Absolutely love to see improved detection capabilities and getting an Me security framework on iOS. quisiera ver mejor capacidad de detección. Access to a running process list on iOS, we could have detected Ver, por ejemplo, todos los procesos que están ejecutándose. Podríamos haber prevenido muchísimas infecciones públicas en los últimos 8 años y habría sido mucho más costoso para los atacadores. Entiendo que see a lot of collaboration esto es on the difícil. defense side. Me gustaría ver más colaboración y más trabajo compartido en lugar de trabajo duplicado. Examples of techniques in IOCs could benefit all the organizations Por ejemplo, compartir las muestras que se han obtenido commercial spyware. y las técnicas que se han utilizado. A dedicated program for forensic Me gustaría que Apple iniciase un programa específico research topics. para la detección de malware. I don't think we actually Y understand después para la investigación, no creo que entendamos bien la proliferación, por ejemplo, targeted by spyware. de spyware comercial. Benefits a discussion a lot. Creo que la discusión pública And mostly se beneficiaría de saber más picture shows very much la extensión del problema targeted, but we don't have any proper y la concentración en ciertos sujetos, pero no tenemos ningunos datos científicos que podamos usar como una base sólida welcome. para estas discusiones. It's an Apple Watch, HomePod, and Vision Pro. And once again for Apple, Todo lo que sea bases de datos y databases, datos forenses serviría el discurso público, la discusión pública, el debate público. Amnesty International Por último, Access Now and whoever in the quisiera dar unos agradecimientos a Amnesty Internacional, a Citizen Lab y Access Now, que han hecho muchísimo trabajo there's just like en a el lot, pasado, and a lot of the foundational work that is done by a Google Project, Google Tag y Cisco Talos y muchísimas otras organizaciones que like Google Project Zero, Google Tag, and Cisco Talos over the space, and many, many others. So también han contribuido a todo lo que sabemos hoy. organizations, I would not be able to Muchísimas gracias. Yo no podría haber dado esta presentación sin su contribución. And that's it. Thanks for the talk. Questions. I'm sure there are questions. So we have mics on the sides, on both sides. Estoy seguro que todos tienen muchas preguntas. Vamos a empezar con la pregunta del micrófono 1. Well, thank you very much. Great talk. Muchas gracias, una charla muy buena. Kind of data the spyware normally ¿Puedes mencionar algo sobre el tipo de datos que el software espía roba de tu teléfono? extract and what kind of ¿Qué tipo de datos son fáciles de robar y qué tipo de data es más probable que extraigan de los dispositivos? Databases, chat databases, some of the other Bases de datos de chats, de iMessage, de mensajes hay, interaction contacts lists that they're able to listas de contactos, lists of hundreds of chat applications that they're targeting us. listas de aplicaciones chat. The people leaving, can you please do that very quietly? Because otherwise we can't hear any Q&A. So please, if you're leaving, Por favor, la gente que esté dejando la sala, que lo haga en silencio. very quiet and stop talking. Next one on the number 3. Siguiente pregunta en el micrófono número 3. Una charla muy buena, gracias. Graphene OS and what do you think about the countermeasures and the attack? So Quería saber si habéis mirado el sistema operativo Grafeno y el tipo de intrusiones que ha sufrido. I'm not the right person to talk. No hemos mirado mucho a Grafeno Judge it from my y no soy la persona indicada para hablar de Grafeno. Next question from the microphone. La siguiente pregunta del micrófono número 4.
I was wondering if the behavior of phones that are infected, like running hot, batteries running out, stuff getting slow, is this still like behaviors? Quería saber si dispositivos, baterías, dispositivos que van despacio, baterías que se gastan muy rápido. Quería saber si esto es un indicador de compromiso del dispositivo. There was just nothing on those devices. I would not count on that. No realmente. Better in order to just leave when El software espía se ha mejorado mucho y estos indicadores ya no funcionan tan bien como antes. Before we continue here. Signal, ¿Tenemos alguna pregunta del Internet? How do you make questions on the internet? you can just like write them into Como hacemos preguntas en Internet, simplemente podéis escribirlas en Mastodon o hoy. One question from the internet about where you get the samples of spyware or possibly infected samples. Yeah, ¿De dónde conseguís las muestras de infección, las muestras de spyware? on VirusTotal, there's a sample of Muchas están disponibles en VirusTotal, a couple of otras en la operación triangulación. Algunas muestras fueron capturadas para nosotros mismos. También hay entidades que las comparten. but I think there is in total maybe 4 to 5 samples that I do know about. Next question, Mike. La siguiente pregunta en el micrófono 1. For the wishes for 2025 or Para la lista de deseos para 2025-2026, for targeted individuals en on like a modo defensa, for meetings or something like that? tendría sentido que la gente Frequent, you can check que más probablemente sea atacada deberían tener sus dispositivos escaneados cada semana. cases if we even get a hold of an IOC later. Definitivamente, todo el mundo que es una víctima probable o posible debería escanear sus dispositivos con regularidad. Next question. Micrófono 3, la siguiente pregunta. For the encryption of the NS expression, Para la encriptación de las expresiones NSE, encryption custom or la encriptación sería a medida. Pretty standard AES 256 Esto fue un AES, initiation vector was una encriptación AES bastante estándar. NS expressions are using Objective-C methodology. They Las just expresiones use an OS function to do that. NSE usan una función custom a medida para hacer la encriptación. Question is, like, when you jumped from receiving a logo.png on iMessage to run Mi code, pregunta, cuando recibisteis un logo understand that? PNG, The question is, what you recommend ¿cómo salto de ahí a ejecutar código arbitrario? So the first part is I can recommend check out my talk at Black Hat Asia. Recomiendo que chequéis mi You shall not pass. Mi I'm going to check- go into detail on mi how to charla- add the plist file, very initial logo.png to the plist file. I stumbled on a couple of strings which were called function, and Encontré NS expressions. I'll put Encontré unas strings que eran llamadas función, y así es como descubrí cómo pasaba del logo PNG a ejecutar código arbitrario. I know that Amnesty has some very excellent resources on that available, so check out their Sé que Amnesty tiene algunos recursos disponibles. Do we have more signal questions, like from the? ¿Tenemos más preguntas de Signal del Internet? Sí. You're not an Android guy, but people are asking if the focus on iOS is because that's what targets tend to use, or interesting targets use, or if that's because that's where the insecurity is. ¿Por qué estás tan centrado en iOS? ¿Es porque es lo que están atacando principalmente? fine exploits ¿O es porque on iOS, and I just jumped into that and I never switched, but it's not because Android is not attacked. It's estoy centrado on that, but en iOS? Fue una decisión propia, as far pero no es porque Android no esté siendo atacado. Android también está siendo atacado. which is kind of interesting because the operating system is so open. Es más difícil atacar Android que iOS, lo cual es curioso porque es open source, pero The move from
N-click exploits the one-click spyware, zero-click spyware. Cuando nos movemos de en-click a cero-click, Every day, just in case. And could you implement a mitigation ¿tiene sentido resetear el teléfono cada día? that a system process crashed 20 times in the last hour, that just restart? Podríamos implementar una regla que si los procesos de iOS se han reiniciado 20 veces en la última hora, simplemente el sistema se reinicia. iOS processes do crash repeatedly in the back. No tiene mucho sentido porque a veces eso pasa sin que esos procesos terminados sean maliciosos. Absolutely. ¿Deberías resetear tu teléfono cada día? Sí, es una buena idea. Like any kind of artifacts that an attacker might have left behind on that. Okay, thank you. Microphone 3. Hi, great talk. Gran presentación. Quizás tengo una pregunta, quizás me perdí esta parte. ¿Cómo un usuario puede saber si es que su dispositivo está potencialmente infectado o puede para llamarnos? ¿No te perdiste eso o simplemente no hay una forma clara de hacer eso? No vas a saber si tu dispositivo fue infectado mientras que no haya una investigación forense. En algunos casos, quizás tu teléfono podría calentarse, la batería podría acabarse rápidamente, pero en la mayoría de casos no vas a notar nada. Gracias. Entonces, ¿un check regular estaría bien? Sí, esto es lo que yo recomendaría hasta que tengamos mejores herramientas. Trata de hacer chequeos lo más frecuente que sea posible. ¿Un reseteo completo de un iPhone destruye el software de espía? ¿Y esto comprometería el backup? De un sentido práctico, el reboot también haría esto, porque no quieren dejar ningún rastro. Lo que yo sé, incluso si lo limpias completamente, pero es posible infectar el teléfono a través de un backup. Pero esto es muy ruidoso en términos de rastros que quedan. Yes, the internet would like to know how many devices had lockdown mode enabled, which ¿Cuántos dispositivos tienen el modo habilitados el mod? No puedo realmente decirte. La mayoría de gente no lo tiene habilitado, pero tampoco no lo hemos verificado. Solamente sé que hay algunos casos que las vulnerabilidades hay vulnerabilidades en las que esto no ha impactado el modo de lock. Última pregunta. Si vas a estar por aquí, quizás puedo responder más tarde. Micrófono 3, última pregunta. Gracias por la presentación. ¿Has revisado Apple Indigo? Si sí, ¿cuál es tu opinión desde el punto de vista de seguridad? No he visto la implementación detallada, pero hasta donde sé, es un conjunto de configuraciones por default que está bien, pero no te da algo específico para defenderte. Para gobiernos, solo puedo decir de que recomendar lo que recomiendo a todos, que hagan análisis forenses. Gracias. Muchas gracias, Matías, por esta gran presentación. Aplausos para Matías.